ustedes se encuentren. Les saludamos desde la Casa Oikos, acá en Villa de Ayarco, San José, Costa Rica. Es para nosotros una bendición extraordinaria compartir la palabra contigo y estoy seguro que esta mañana Dios hablará a tu corazón. Así que ponte cómodo y abre tu Biblia en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a estar compartiendo ahí el verso 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Sabe que este mes de septiembre empezamos a hablar de la Biblia y se celebra el mes de la Biblia. Tanto creyentes evangélicos como católicos celebran el mes de la Biblia. Y la semana pasada les expliqué un poquito la razón por qué el mundo cristiano en América de habla hispana celebra el Día de la Biblia todos el mismo mes. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un pasaje muy bonito que está en segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por esas palabras. Sabe que esas palabras no están escritas en un vacío. San Pablo está escribiendo estas líneas a un hombre muy amado de él que se llamó Timoteo. Timoteo era un hombre joven, como muchos de ustedes, un pastor, y quizás con una personalidad un poco tímida, y San Pablo siempre le está motivando y siempre le está animando para que Timoteo tome fuerzas y tome energía y haga su tarea de la mejor manera. Y el capítulo 3, Pablo parece hacer una descripción de lo que era la sociedad de sus días en Éfeso. Éfeso era una ciudad rica, una ciudad llena de comercio, una ciudad donde convergían muchas carreteras importantes de la época y donde se movía el comercio en abundancia. Había riqueza extrema. Y donde hay mucha riqueza, muchas veces las personas tienden a aflojar su vida moral, porque hay abundancia. Y San Pablo, si usted lee el capítulo 3 desde el inicio, él empieza a describir cómo eran los hombres. Él dice en los últimos días, porque Pablo consideraba que esos eran quizás los últimos días, y eran hombres amadores de sí mismos. O sea, idólatras, siempre pensando en ellos solamente. Si había alguien importante, era uno, era el ser, era la persona, la importante. Todos los demás ocupaban una posición secundaria, eran avaros, eran hombres realmente crueles con su familia, con sus vecinos, sin temor de Dios. Y parece que cuando Pablo está haciendo esa descripción, parecería que está hablando de la sociedad también de nuestros días. Una sociedad movida por los negocios, por el dinero, un mundo en el cual a veces se vuelve hasta agresivo, casi la competencia entre compañeros de trabajo por obtener una posición en la empresa, en el negocio, y entonces se vuelve aquello una carrera increíble. Y se recurren a veces a armas que no son del todo justas, porque el hombre sigue siendo egoísta en su ser interior. Y es algo que afectó al ser humano el día que perdió su comunión con Dios. Fue parte de lo que nos afectó. Y entonces San Pablo le está compartiendo a Timoteo acerca de cómo es ese sector, esa población en la que él, con la que él convive y a la que él debe ministrar, enseñarle la palabra. ¿Cómo tienen el corazón esas personas y cuál debe ser el libro con el que él se debe fundar para enseñarle? Podríamos hablarle a la sociedad de hoy día de muchas cosas positivas, de pensamiento positivo,
de animarlos a leer un libro de algún escritor de nueva era y hacer un círculo de lectura y comentarios. Y muchas personas les agrada eso. Y se reúnen para hablar sobre lecturas de ese tipo, de filosofía. Y era corriente en aquellos días también de los griegos, cuando eran dados a pensar en cualquier cosa. Y cuando llegaba alguna persona con una idea nueva, sacaban el rato para escucharlo. Y se sentaban ahí a escuchar a ver qué decía. Y si lo que decía tenía sentido para ellos en su forma de vivir, pues le daban la bienvenida a aquel pensamiento. Pero si lo que la persona compartía no contrastaba con sus ideas y creencias de su época, le decían como le dijeron a Pablo: ya te oiremos otra vez. No nos interesa lo que usted nos dice. Ya te oiremos otra vez. Y parece ser el mundo de hoy, cuando muchas de las corrientes filosóficas, cuando muchas de las enseñanzas que hay en la educación, en el sistema educativo, no riman con lo que dice la palabra. Y bueno, los niños no tienen cómo a veces evadir o cómo oponerse a esas cosas, pero cuando compartimos estas cosas con adultos, muchos adultos dicen: ya te oiremos otro día, ya veremos más adelante. Quizás cuando sea adulto o cuando sea mayor y no tenga mucho que pensar, tome en cuenta lo que dice este libro. Y esa era la sociedad en la que trabajaba Timoteo. Y empieza el apóstol Pablo hablándole de toda la escritura, en el versículo 16, cuando él le dice toda escritura. Y nos referimos a lo que está en este libro como la escritura, la palabra de Dios. Y no podemos pensar que debe haber algo en este libro o en este escrito que usamos nosotros que no debería estar ahí. Podría ser que uno pensara que podemos eliminar esta hoja y esa otra hoja porque tal vez lo que dice ya eso sucedió o ya eso no tiene sentido. Pero Pablo está hablando de toda la escritura. Incluso no estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, que era la escritura que ellos usaban. Y para muchas personas el Antiguo Testamento hoy no tiene sentido. Uno piensa: ¿de qué me servirá leer esa larga lista de nombres y genealogías? ¿Dónde encuentro bendición en eso? Eso quedó insertado en las escrituras. Y de alguna manera quizás no tenemos la revelación ahorita para distinguir o reconocer qué es lo bueno de esas listas de genealogías, o quizás sí, pero si uno no entiende, ya nos dará Dios la revelación que necesitemos en su momento para entender. Porque toda la escritura, toda, y toda, dice, es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada, a veces hablamos de inspiración. Ya se inspiró porque escribió algo muy lindo. Un verso, un poema, una canción. Pero cuando habla aquí de inspirar, no está hablando de esa inspiración que ocupa el poeta. Muchos poetas, o quizás algunos poetas, necesitan entonces ir a experimentar una relación que no es sana para poder escribir una canción de despecho. O necesitan algún aliciente en su vida para poder escribir. Hace unos días hablaba con un muchacho en un negocio y él me dijo que él cantaba. Y me dice: no, hombre, canto bien. Bueno, yo cuando entré él estaba cantando. Entonces él me atendió y yo le dije: ay, qué pura vida, qué lindo canta usted. Y ya él me dijo: sí, pero solo cuando estoy con unos adentro. Entonces ya necesita un aliciente para cantar. La gente a veces necesita, para poder inspirarse en lo que hace, fumarse algo, aspirar un polvito blanco, hacer algo, porque si están en su sano juicio, parece que no fluye la inspiración. Y esta inspiración de que habla la Biblia no es ese tipo de inspiración que tiene el cantante o el poeta. Tiene que ver con lo que hizo Dios cuando transmitió su palabra. Más bien hay una palabra ahí en el idioma griego que es la única vez que aparece en la Biblia cuando dice inspirar, que tiene que ver con lo que hacía Dios al dar su palabra. Dios, el Señor, exhaló su palabra más bien.
el Señor soltó su palabra al respirar. Y al soltar esa palabra, Dios usa hombres como nosotros, imperfectos, con algunos muchas capacidades intelectuales, otros menos, pero Dios usa hombres para que al él tirar esa palabra, exhalar esa palabra, hombres imperfectos transmitan esa palabra a nosotros. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo para darnos esta palabra. Entonces son las palabras de Dios, esas palabras que el Señor soltó en su momento, tan importantes. Para nosotros las palabras significan vida. Las últimas palabras que dijo mi papá son importantes. Fue su última respiración, su último aire que soltó. Cuando soltó ese aire y dijo algunas palabras y se terminó todo. Y eso hizo Dios, soltó su palabra. Por eso es que es inspirada, porque surge del corazón de Dios, no surge del corazón de un ser humano. No fue Pablo el que se inspiró para escribirnos a nosotros. Fue el Señor el que le dio esa palabra y usó a Pablo para registrar estos textos tan hermosos. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Este es un libro especial, hermanos. Lo que usted tiene ahí en su teléfono, esa versión que usted usa en su casa, esa versión hermosa que a usted le gusta leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y debe ser tan especial para nosotros, tan valiosa, que nadie debería de decir, yo no tengo una. Ya Rudito se ganó una la semana pasada, ¿verdad? Una Biblia. Todos debemos tener una. Recuerden uno de los requisitos que hablábamos la semana pasada cuando Dios le hablaba a los reyes, es que cada vez que un hombre ocupaba una posición de privilegio, el Señor le dice en Deuteronomio, debes hacer una copia de este libro y debes leerla todos los días y guardarla en tu corazón para que dure bastante en su puesto. ¿Quién quiere durar bastante en su trabajo? Para que dure bastante y para que sus hijos sean bendecidos. No es un libro mágico, es un libro que bendice cuando lo leemos y lo practicamos. Porque esas son palabras del corazón de Dios a nuestra vida. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y San Pablo le dice a Timoteo, no se deje impresionar que la gente le diga, ese libro está obsoleto, eso ya no sirve, eso está pasado de moda. Hemos escuchado diputados en la Asamblea Legislativa decir que esto es arcaico, ya esto no tiene sentido, que debemos cambiar. Y mucha gente ha cambiado los valores de Dios por filosofías de hombres. Pero tiene utilidad. ¿Para qué es útil según lo que nos dice este pasaje? Dice que es útil para enseñar. Para enseñar. Es útil para enseñar. Este es uno de los usos más importantes que podemos darle a este libro. Fue escrito para nuestra enseñanza, dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, lo que se escribió antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, para que aprendiéramos nosotros, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos ¿qué? Esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Qué triste sería la muerte de un ser querido si uno no tiene esperanza. Pero encontramos esperanza en la palabra de Dios. Cuando el Señor se encontró con Marta, con María, había muerto Lázaro. Y ellas le dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese fallecido. Parece que no tenían esperanza, que se sentían completamente dolidas, sin nada a qué aferrarse. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos da esperanza. Nos da esperanza cuando fallece un ser querido. Me da esperanza de que algún día podré estar con mi papá y verlo otra vez.
Le da esperanza a usted, si ya ha fallecido algún miembro de su familia, de decir, bueno, Él fue a preparar un lugar para que estén allá todos aquellos que la aman. Entonces, este es para ser enseñado, para que tengamos esperanza. ¿Tiene usted esperanza o es una persona que realmente a veces no haya esperanza en nada? Si no tiene esperanza, hay que volver a este libro, porque aquí encontramos el secreto de la esperanza. Este libro es para nosotros. Aquí nosotros vamos a encontrar que la Biblia me dice, ¿quién soy yo? A veces uno se cuestiona, ¿quién soy yo? O nos cuestionamos cuando vemos esos canales de televisión donde dan programas de la ciencia, del origen del universo, del origen del ser humano, y entonces nos presentan esa visión de la creación del mundo y del hombre. Y entonces ya uno se ve con rabo, guindándolos del rabo, guindando al rabo. Pero este libro nos dice quiénes somos nosotros, cómo fuimos creados. Fuimos creados lindos desde el inicio. Dios tomó su tiempo, su delicadeza. Sacó su momento para hacer el hombre. Y no hizo a la mujer a la carrera tampoco. Dios nos dedicó tiempo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Muchas personas no saben qué va a pasar con ellos cuando mueran. Pero dice la palabra de Dios, estas cosas se han escrito para que sepamos que tenemos vida eterna, para que no estemos ignorantes los hijos de Dios, de que el día que no estemos acá, no se acabó todo, hemos dado un paso simplemente para continuar viviendo. Esto se escribió para nuestra enseñanza. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿se la estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Quién le enseña a nuestros hijos los valores y los principios que debe tener un cristiano? En la iglesia hacemos un pequeño esfuerzo, un ratito los domingos, pero esta es una tarea del hogar. Hemos visto algunos niños extraordinarios recitando versos bíblicos. El Salmo 23, el otro día lo recitó Nahum, si no me equivoco. Hemos visto a niños pequeños aprendiendo la palabra de Dios. Vimos niños pequeños, o vi yo niños pequeños el martes, después del culto de oración, a veces pongo la televisión para ver un poquito, ¿quién quiere ser millonario? Y saben que este mes están haciendo programas con niños. Y entonces son niños escolares, de primaria, que los sienta don Ignacio ahí para hacerles preguntas. Y son chiquillos inteligentes, aplicados. Porque sus padres les ayudan, los motivan. Si ven que no aprenden mucho, les buscan un tutor, un maestro, un profesor para que vayan aprendiendo y no se queden rezagados en el conocimiento, en el proceso de la educación. Pero hermanos, ¿cómo tratamos la enseñanza de este libro con nuestros hijos? En la escuela nos dan al principio de año una lista de cosas que hay que adquirir para que el pililla tenga lo básico para estudiar. Estos libros, estas cosas. Aparte de eso, nos mandan a recordar, hay que dar una cuota al patronato mensual. Y sí, y todo lo que la escuela pide, cuando nuestros hijos están en esa etapa, uno como papá se esfuerza para llevar todo eso y que nuestro hijo tenga lo necesario para aprender y avance. Pero en las cosas de Dios, ¿tienen nuestros niños una Biblia bonita? Pero con la palabra de Dios les enseñamos, les facilitamos el aprendizaje, se los hacemos lindo, les compramos ilustraciones bonitas, les compramos videojuegos diabólicos, viejos cortándose la jupa, con espada, volando balas, con ametralladoras. Pero invertir en la enseñanza de ellos, en la palabra de Dios, adquiriendo algo que cale en su mente y que les deje una imagen en su mente, nos parece a veces, eso es secundario. Y hermanos, por eso la sociedad de hoy se vuelve como la que Pablo describe en este capítulo 3. Hombres amadores de sí mismos, orgullosos, vanidosos, irrespetuosos,
con las autoridades, con todo el mundo. Las cárceles están llenas de jóvenes, muchachos jovencitos. Habrán unos viejos, pero llegaron ahí cuando estaban jóvenes, la gran mayoría de ellos. Muchachos jóvenes. No tuvieron la oportunidad quizás de aprender la palabra de Dios. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de tocar el corazón de nuestros hijos con este libro. Así que papás, hay algunos aquí que todavía tienen hijos pequeños, ¿por qué no esforzarnos por educar a nuestros hijos y adquirirles y poner a su alcance herramientas, recursos que les hagan volver sus ojitos a las cosas del Señor? Para que cuando sea un adolescente no se nos tuerza, para que cuando sea un joven mantenga y prevalezca en el camino del Señor. Las crisis de muchas familias llegan cuando sus hijos salen de la escuela y van al colegio. Y en esa etapa de colegio, que es un dolor de cabeza para muchos padres, porque hemos perdido la habilidad y la capacidad de transmitir desde pequeñitos las palabras de Dios. Y por eso no me molesta cuando hay un chiquillo por aquí que corre. A veces me dan ganas de decirle a los papás, bueno, sosténganlo un poquito, pero no me molesta, porque los niños necesitan venir a la casa de Dios. Y aquí les podemos enseñar modales, les podemos ayudar a entender, bueno, así como debemos estar en algunos lugares con tranquilidad, la casa del Señor es un lugar donde hay que estar tranquilo, pero les enseñamos y soportamos a veces a estos niños mientras ellos van aprendiendo domingo a domingo, para que puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué es útil la Biblia? Dice Pablo, para enseñar. Yo pensé que iba a predicar este sermón como en 20 minutos, pero vamos, son 3 puntitos. Pero el otro es para redarguir. Dice, redarguir es una palabra rara. A veces hay que ir al diccionario a buscarla, pero en realidad lo que dice es reprender. Para reprender. Pablo le estaba quizás diciendo a Timoteo, para que pueda poner a la luz todas las herejías que esa gente enseña cuando usted les hable de la palabra de Dios, que ellos se den cuenta que todo lo que enseñan está errado. Cuando la palabra de Dios nos habla sobre la relación de hombres con mujeres, sobre el matrimonio, y abrimos ahí donde la Biblia enseña eso, a la luz de eso, todo lo demás está malo, aunque la sociedad lo apruebe, aunque en la Asamblea Legislativa aprueben leyes y los gobiernos digan que eso es correcto. Cuando lo vemos a la luz de esto nos enseña que eso es incorrecto. Y aunque en la escuela le digan a los niños y lo escriban en un papelito y ellos tengan que memorizarlo y después responder correctamente según el programa de ellos, nosotros le podemos enseñar, pero esto es lo que enseña la Biblia y esta es la verdad. Conteste eso, porque si no se va a quedar toda la vida en 3º o 4º grado. Póngale lo que ellos quieren ver, pero esta es la verdad. Esto es lo correcto. Y se lo ejemplificamos en nuestro hogar. Útil para enseñar, pero también para poner en evidencia cualquier otra enseñanza incorrecta que el hombre y la sociedad de hoy quiera sembrar en la vida nuestra o en los corazones de nuestros hijos. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor en nuestros hogares, en nuestras casas. Usted debe reunirse con su familia, con sus hijos, su esposa, su abuelito, los que estén ahí. Si sus niños son pequeños, no puede hacerle un culto como los que hacemos aquí. Siempre recuerdo los cultos nuestros cuando nuestros hijos eran pequeños, con comida, jugando bola en la cama, jugando jupitas con un globo mientras repetíamos un versículo, ganándole a José todo el tiempo. Tiene que ser divertido. Uno no puede decirle a los chiquillos, ahora sí, vamos a orar y leer la Biblia. Lo sentamos ahí, se siente uno como si fuera un pastor con una bibliosota grande. Sáquele los muñequitos y hágale una obra de teatro, unos títeres, póngale, apáguele las luces y enciéndale, compre un bombillo de colores. Y lleve algo para picar. Y enséñeles la palabra de Dios con alegría. Porque ¿por qué los hijos a veces se sienten que esto es tan triste, tan aburrido? Porque uno llega como si ellos fueran de 60 a hablarles, amados hermanos, ahora vamos a orar. A un niño. Y debemos de ponernos en su nivel.
La palabra de Dios es útil para poner en evidencia los errores de las cosas que quieren que nosotros aceptemos. Por eso dice que es útil para redarguir. Y no solamente los errores que el mundo quiere imponer, sino también los pecados nuestros, cuando queremos taparlos. La Biblia es como un espejo. Y entonces al leer la Biblia nos redarguye de pecado. Nos hace ver lo mal a veces que estamos cuando leemos la Escritura. A veces parece que así somos nosotros en el caso de la salud. No queremos ir al doctor porque si voy a la clínica, el doctor me va a decir que tengo algo mal. Y entonces pasamos toda una vida sin ir al médico. Y el día que vamos es porque el médico nos dice, denle todo lo que quiera porque le queda 6 meses. Nos perdimos en el pasado de tener una buena salud por no visitar un médico. Y así es la palabra de Dios. A veces no queremos ir a ella porque pone en evidencia todas mis falencias, todos mis fracasos, todas mis debilidades, todas las cosas feas que yo no quisiera que nadie me las diga. Pero la palabra de Dios es así. Me enseña, me redarguye. ¿Y qué otra cosa dice? Que ¿por qué es útil la palabra de Dios? Ya voy a llegar. ¿Qué hace? Nos corrige. ¿A quién le gusta ser corregido? Bueno, depende, si a uno lo corrigen con amor, si a uno le dicen, vea mi amor, eso no es así. Y toda la corrección se trata así, con cariñito, y después nos dan un premio, sí. Pero cuando nos corrigen crudamente, cuando la palabra de Dios dice, no mientan los unos a los otros, eso suena a concho. Cuando nos dice, no tengan dioses ajenos delante de mí. No, yo no tengo dioses, no tengo imágenes, pero puede ser que mis ídolos, lo que me aparta a mí de Dios, son cosas modernas hoy. El fútbol, no sé, los paseos, todas esas cosas son buenas. Pero si hay algo que a mí me aparta de mi devoción a Dios, eso se vuelve un Dios, un ídolo. Eso se vuelve más importante que las cosas del Señor. Y entonces debo tener cuidado para cortar y hacer a un lado esas cosas que no dominen mi forma de ser y de vivir. Es útil entonces también para corregir. Y es útil, dice la última cosa, para instruir en justicia. Es útil esa palabra instruir es entrenar. La palabra de Dios es útil para entrenarnos. Al someternos a ella día a día, nosotros vamos adquiriendo músculo espiritual. Algunos de ustedes son deportistas, les gusta hacer deporte y saben lo valioso que es mantener el entrenamiento constantemente. No dejar de entrenar. Porque ya Marcos nos va a decir que si uno deja de entrenar, todo se le atrofia. Pero hay que entrenar para poder tener condición y desarrollar lo que uno quiere hacer físicamente. Pero espiritualmente hay que entrenar entonces. Hay que leer la palabra de Dios todos los días. Podemos orar con la palabra de Dios. Usted puede agarrar un salmo y orar con ese salmo. Eso se llama orar la palabra. Orar la palabra. Y meditar en la palabra de Dios. Como el salmista. Día y noche meditaré en ella. Y entonces meditamos. O sea, póngase a pensar en la palabra de Dios, a meditar, a reflexionar en lo que esa palabra significa para mi vida. Meditar en la palabra de Dios. Y eso va desarrollando en nosotros músculo, va desarrollando en nosotros fortaleza para los momentos de dificultad, los momentos de prueba. Cuando venga la prueba, podemos estar firmes, porque tendremos puesta la armadura de Dios. Y entonces el enemigo no podrá dañarnos tan sencillamente como sucede a veces. Y todo eso, ¿por qué? Dice el versículo 17, porque el Señor quiere capacitarnos para toda buena obra. El Señor quiere que estemos entrenados en todas las áreas, a fin de que seamos maduros o perfectos, como dice ahí. De que seamos maduros, hermanos. Esto se logra cuando nosotros tenemos contacto con este libro constantemente, cuando lo enseñamos a nuestra familia, cuando oramos con él, cuando hacemos de este libro algo como lo que dice Josué, allá en Josué
nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche haremos lo que aquí está escrito, para que entonces nos vaya bien y todo lo que hacemos prospere. Ese es el secreto. Las escrituras no tienen nada de magia, solamente necesitamos exponernos a él y aprenderlo. Así que el consejo de David es: guarda en tu corazón estas escrituras para no pecar contra el Señor. David decía: yo en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Tiene usted dichos guardados en su corazón? La semana pasada Rudy adquirió una Biblia porque nos dijo un versículo bíblico. ¿Hay alguien acá que sabe algún verso bíblico? ¿Dónde está de memoria? Tal y como está por acá. ¿Cuál es su versículo bíblico favorito? Siempre fluye en su mente. Cada uno de nosotros seguramente tiene un pasaje. Y eso nos sostiene a veces, pero debemos incrementar ese recurso más y más en nuestro corazón. Así que, mi amado hermano, es mi anhelo y es mi deseo que usted haga de este libro algo importante en su vida, que lo tome como algo de vida y muerte, algo que puede cambiar su futuro y traerle a usted salud y bienestar. Así que voy a invitarle a ponerse de pie antes que Ricardo se acomode mucho. Vamos a invitarlos a ponerse de pie, vamos a orar y después continuamos con el culto. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tener a nuestro alcance hoy este libro maravilloso. Gracias, Señor. Nos has dejado un gran tesoro. Has dejado a nuestro alcance algo infinitamente invaluable, maravilloso, extraordinario, Señor, y te agradecemos. Quisiéramos tratarlo así como es ese tesoro por el cual nosotros nos desvelamos cada día para recurrir a él. Bendice a mis hermanos esta mañana. Bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Padre, si por alguna razón hemos descuidado el contacto con tu palabra, que en esta mañana nosotros podamos adquirir ese compromiso contigo de retornar nuevamente a la lectura de tu palabra. Que nunca se aparte de nuestra boca. Que sea en nuestro corazón el lugar donde se alberga. Y que, Señor, sabemos que tú bendecirás nuestras vidas al caminar cada día más como tú. Bendice a mis hermanos, Señor, y continuamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos.